Si notes de horror transire. La historia que voy a contar, me la contaba mi mamá cuando yo era pequeña. Decía que a ella se la había contado su madre, quien había conocido al pequeño Pedro, y también había sido amiga de la señora Consuelo. Actualmente tengo 54 años, me llamo Delfina, y espero les guste esta historia. Resulta que hace muchos años atrás, vivía un niño de nombre Pedro, quien creció bajo el cuidado de su abuela doña Consuelo en Oaxaca. Su padre no quería hacerse responsable, pues afirmaba que él no era su hijo. Decía todo esto porque la madre los había abandonado, y según los rumores de la gente, ella se había ido con otro hombre. Por tal motivo, la única persona que crió a Pedro fue su abuelita materna, quien a pesar de ser mayor, aún era fuerte y quería mucho al pequeño. Vivían en una casita muy humilde de barro, así como lo eran todas las de aquellos tiempos. Ya está saliendo el sol, tengo que irme a la escuela, dijo Pedro una mañana. Está bien, Pedro, regresa al mediodía para comer, respondió doña Consuelo. No, abuela, ya puse arroz en una bolsa de plástico. Pero, ¿qué llevarás de guisado? Cualquier cosa que pueda comprar frente a la escuela. Ah, está bien, pero toma también estas pocas monedas que tenía guardadas. Perdóname, hijo, es todo lo que puedo darte. No te preocupes, abuelita, lo importante para mí es tener algo que comer, muchas gracias por ser tan buena conmigo. ¿Cómo no voy a ayudarte? ¿Quién más nos apoyará si no somos nosotros mismos? Recuerda que lo importante es que te enfoques en tus estudios, y aunque seamos pobres y vivamos así, nunca te abandonaré, y haré todo lo posible para que llegues a ser un doctor, o abogado, o algo así. Sí, abuelita, gracias por todo, te quiero mucho, dijo el pequeño y finalmente salió rumbo a la escuela. Antes de continuar con el relato, deben saber que según lo que me contaba mi madre, antes los niños estudiaban en la mañana y en la tarde, pero eso yo ya no lo viví. Continuando. Al atardecer Pedro llegó a casa, estaba empezando a oscurecer y se dio cuenta que su abuela no estaba allí. En ese momento ella estaba recogiendo quelites. Para quienes no lo saben, los quelites son unas hojas comestibles deliciosas que crecen durante la temporada de lluvias. ¿Dónde estará mi abuela?, se preguntó el pequeño y gritó llamándola. Y luego de 2 gritos ella respondió también gritando. Espera un momento, estoy aquí atrás. Está empezando a lloviznar y está oscuro adentro, dijo Pedro mientras se acercaba a su abuela para pedirle prestados los cerillos. Abuela, ¿me prestas unos cerillos? Todavía no hemos encendido el quinqué. Claro, hijo, pero después de usarlos, devuélvemelos. Pero abuela, solo hay uno. Tú solo enciende el quinqué y luego devuélvemelo. Cuando el niño encendió la luz, se sorprendió porque el cerillo que le prestó su abuela no se consumió, seguía igual que antes, a diferencia de los fósforos normales que solo se pueden usar una vez. Este es diferente, ¿por qué es así?, preguntó, pero su abuela no respondió. Toma estos quelites y voy a cortar el bagre grande que acabo de atrapar. Tenemos bagre, ¿de dónde salió? Estaba ahí en el arroyo, solo lo agarré. Ah, está bien, abuela. El niño seguía intrigado por el misterioso cerillo que su abuela no soltaba. Desafortunadamente, el gran bagre al que la abuela aún no había matado saltó repentinamente, y justo en ese momento, Pedro caminaba hacia la cocina y pisó el bagre, clavándose una espina en el pie. ¡Ay, ay, abuela!, gritaba el pequeño. De repente, el pie del niño se entumeció, y es que cuando te pica una espina de bagre, sientes un entumecimiento en la parte afectada y luego se adormece. Rápidamente, su abuela sacó el cerillo de su bolsillo, y créanlo o no, lo frotó en el pie del niño donde se había clavado la espina. El niño sintió un gran alivio en su pie, y casi enseguida estuvo como si nada. ¿Ya estás mejor?
Sí, sí, abuela, ¿qué hiciste? ¿Cómo me curaste tan rápido? El cerillo de la abuela no es cualquier cosa. Lo heredé de mis padres hace mucho tiempo, dijo la abuela. ¿Me lo heredarás a mí también, abuela? Claro que sí, ¿a quién más se lo dejaría si no es a ti? Abuela, ¿por qué parece que ese cerillo puede hacer tantas cosas? Parece que tiene poderes o algo así. No digas parece, realmente tiene poderes. Por eso, no importa cuánto lo frotes, no se gastará ni se quemará. Lo más importante es que nunca se acabará. Wow, ojalá pueda usarlo algún día, abuela. Sabes, me gustaría ser curandero y ayudar a la gente, dijo el pequeño. ¿Quieres ser curandero? Tu sueño se puede hacer realidad, tú tienes ancestros curanderos. ¿Pero qué dices, abuela? Sí, de todos mis hermanos yo fui la única que no se convirtió en curandera, ya que no tuve ningún don. Por eso mis padres me heredaron este cerillo que según ellos, me ayudaría mucho mientras navego por este complicado mundo. ¿Por qué dijeron eso? ¿Qué tiene de especial ese cerillo, abuela? Tampoco puedo explicarlo bien. Solo sé que mis queridos padres me dijeron que tiene un guía. ¿Un guía? ¿Te refieres a algo como un ángel guardián para los niños? Sí, creo que se podría decir algo así. ¡Qué increíble, abuela! Sabes, hijo, te prometo que te lo heredaré, cuando yo esté cerca de partir de este mundo. Pedro siempre andaba muy emocionado por lo que podía hacer el cerillo de su abuela. Y un día mientras estaba en clase, le contaba a uno de sus amigos lo que ese simple palito era capaz de hacer. Sí, de verdad, el cerillo de mi abuela nunca se acaba. Además, ¿sabes qué? Puede hacer muchas cosas. Una vez me picó un bagre y se me adormeció el pie, pero mi abuela me frotó con su cerillo y me curé. Y sin darse cuenta su maestra lo había estado escuchando todo y de pronto dijo: Espera, espera, ¿qué estás diciendo? Maestra, solo le estaba contando a mis compañeros lo que puede hacer el cerillo de mi abuela. Tu abuela es doña Consuelo, ¿verdad? Sí, maestra, dijo emocionado el pequeño. Oye, Pedro, no creas todo lo que te dice tu abuela. Está un poco mal de la cabeza, tiene un tornillo suelto, igual que sus hermanos curanderos. ¿Por qué dice eso, maestra? Qué feo habla, se supone que usted es como nuestra segunda madre, y no debería decir esas cosas. Sí, tienes razón, pero solo te estoy diciendo la verdad. Y si yo fuera tú, no creería tanto en tu abuela, podrías terminar como ella. Mi abuela es buena y amable, no como usted que insulta a la gente. Parece que no tiene educación cuando insulta así, dijo el pequeño y se echó a correr. Vuelve aquí, Pedro, vuelve, gritaba la maestra. Debido a los insultos que escuchó de su arrogante maestra, el niño se salió de clases y se fue a casa, sin importarle que las clases aún no hubieran terminado. Y sí, como ustedes y yo entendemos, los insultos le habían dolido tanto que todo el camino de regreso a casa había estado llorando. Cuando Pedro llegó a casa, su abuela le preguntó qué estaba sucediendo. Abuela, es culpa de mi maestra, dijo que tú y tus hermanos están locos, y son muy extraños. Que te ven en la calle por la noche, con una vela que no se apaga ni con el viento más fuerte. Hijo, no llevo ninguna vela, lo que llevo es este cerillo, ya sabes que aunque lo enciendas toda la noche, nunca se consumirá ni se apagará, porque mi cerillo tiene un guía. Abuela, ¿por qué la gente nos mira mal? ¿Qué somos realmente? Somos descendientes de curanderos. Pero abuela, los curanderos no ayudan a sanar a la gente como los doctores. Sí. Hay enfermedades que pueden tratar los doctores pero no los curanderos, y hay enfermedades que son para curanderos y no para doctores. Si una persona recibe una inyección de un doctor cuando su enfermedad es para un curandero, seguramente no se sanará, o tal vez incluso su situación empeore. Ya veo, abuela. ¿Qué debo hacer entonces? Tú eres el niño, tú debes pedir disculpas a tu maestra, ¿entendido? Sí, abuela. Al día siguiente, cuando el niño llegó a la escuela, fue el último en entrar.
Lo hizo a propósito porque le daba vergüenza enfrentar a la maestra, pero dando unos pasos lentos se acercó a su maestra, y dijo: «Quiero pedirle perdón por lo que dije ayer, no volverá a suceder». «¿Está seguro de que no volverá a pasar?» «Sí, maestra, mi abuela me dijo que como soy el niño, debo ser humilde. Por eso le pido perdón por lo que dije ayer». «Está bien, siéntate allí y copia lo que está en el pizarrón». Hay una anciana y un niño que viven fuera del pueblo. La anciana es temida por la gente porque siempre lleva una vela por la noche. El niño que cuida va a la escuela. «Maestra, ¿qué significa esto? Parece que escribió sobre mí». «Sí, Pedro, la historia es la tuya, pero es verdad. El niño que cuida a esa anciana eres tú. Ese es nuestro tema de estudio». «Escríbelo, Pedro, debemos continuar con la clase, escríbelo». «¿Por qué no lo haces? ¿Acaso estás sordo?». Pedro no estaba sordo, pero como estaba molesto nuevamente, decidió levantarse para salir de la escuela. Sin embargo, esta vez no se fue a casa, sino que fue a un lugar apartado y allí se puso a llorar. De pronto escuchó una voz que le dijo: «Oye, ¿qué haces ahí?». «Solo estoy sentado, señor», respondió. «¿Por qué no estás en clase? ¿Acaso ya terminaste?». «No, señor. Es que nuestra maestra es muy mala». «¿Por qué? ¿Qué te dice?». «Nos llama locos y cosas así». «¿En serio?». «Bueno, ve a la escuela. Piensa que es por tu educación y tu futuro, no hagas caso de lo que ella diga. Sabes, los maestros tienen sus propias ideas, pero no por eso deberían burlarse de sus estudiantes. No te preocupes, niño, porque alguien notará lo que hace esa maestra y cuando llegue ese momento, las pagará». Después de decir esto, aquel anciano le ofreció un poco de pescado asado, esperando que eso le alegrara y olvidara su coraje. Pero lo que el niño no sabía, era que ese anciano era el enemigo mortal de su abuela. Un par de días después, resultó que su abuela no tenía arroz para cocinar, así que el niño fue a la escuela sin llevar nada que comer. Pero cuando salió al recreo, vio de nuevo a ese anciano parado frente a la escuela, como si estuviera esperando a alguien. Pedro se acercó y lo saludó. «Buenas tardes, señor». «Buenas tardes, hijo», respondió el anciano. «¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste?». «Lo que pasa es que no tengo comida, en casa mi abuelita no tiene que preparar, y yo tengo mucha hambre. Estaba pensando que mejor sería irme a casa, para ayudar a mi abuela a buscar algo de comer». «Qué coincidencia, traje comida para mi nieto, pero es demasiada. Si quieres no te vayas a casa, yo te doy algo de comer. Además estoy seguro que tu abuelita ya encontrará qué poner en la olla». «¿De verdad, señor?». El niño aceptó con gratitud lo que le ofreció el anciano, comió con tanto gusto y no sintió nada extraño. Pero al llegar a casa, empezó a quejarse de un dolor de estómago terrible. Sentía como si sus tripas estuvieran furiosas y se le erizaba el vello. «Abuela, ayúdame, me duele mucho». «¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, hijo?», gritaba la abuela. La anciana sacó su cerillo para curar al pequeño como siempre lo había hecho, pero esta vez no pudo hacerlo y el dolor de estómago continuaba cada vez más fuerte. Al ver que su remedio habitual no surtía efecto, la anciana fue adentro y sacó un pequeño libro negro, luego comenzó a leer una oración que sus padres le habían enseñado. Según le habían dicho, estaba escrita en latín y servía para aliviar las dolencias. Doña Consuelo se sintió aliviada cuando escuchó que su nieto se quejaba con menos fuerza hasta que finalmente el dolor de estómago desapareció. Aliviado, el pequeño se levantó y pidió agua, pero después de beber un par de sorbos, salió corriendo al baño y allí vomitó la comida que el anciano le había brindado. Pero lo que le resultó más extraño al pequeño es que entre ese revoltijo salió también un par de gusanos, los que parecían tener espinas. Y aunque trató de mostrárselos a su abuela no pudo, ya que los gusanos se arrastraron entre la tierra hasta desaparecer. «¿Qué pasó, hijo?», dijo la abuela. «No sé,
Me dolía el estómago y sentía como si mis tripas se estuvieran retorciendo. Ah, por cierto, ¿por qué no volviste a casa a mediodía? Es que un señor me dio comida, abuela. ¿Qué señor? ¿Cómo era? Pues era un anciano, su cuerpo ya estaba arrugado, algo delgado y encorvado. Su cabello era medio largo, no tenía dientes, sus ojos tenían los bordes rojos, y recuerdo que arriba del ojo en la ceja, tenía un lunar grande. Dios mío, ha llegado el momento que tanto temía, ha vuelto a aparecer. ¿Quién, abuela? Gastón. ¿Gastón? ¿Quién es Gastón, abuela? Gastón es un nahual que fue el enemigo de mi hermano. Menos mal que lo que te dio de comer no hizo efecto de inmediato. Se está vengando porque mi hermano mató a su hijo, quien también era un nahual, pero era malo e intentó hacer daño, por eso mi hermano tuvo que matarlo. Luego el anciano Gastón mató a mi hermano, creímos que ahí terminaría todo, pero al parecer su ira aún no se ha calmado. Entonces ese hombre me quiere matar, abuela, ¿qué voy a hacer? No te preocupes, de ahora en adelante te vigilaré y te cuidaré. La anciana cumplió lo que le dijo a su nieto, pues cuando Pedro iba y volvía de la escuela, ella lo acompañaba. Esta situación duró un mes, y durante ese tiempo el anciano Gastón no se dejó ver. Pero la desgracia llegó una tarde, cuando doña Consuelo fue a recoger a Pedro. Estaba lloviendo en ese momento, no tenían paraguas, solo un impermeable bastante viejo que los protegía. Abuela, resguardémonos un momento, está lloviendo muy fuerte. No, sigue caminando, no importa, tenemos que llegar a casa. Doña Consuelo no quería detenerse, como si estuviera evitando algo, pero lo que ella evitaba, iban a encontrárselo de frente. Y metros más adelante, la abuela se detuvo en seco. ¿Qué pasa, abuela? ¿Por qué nos detenemos?, dijo Pedro. Y de pronto el anciano salió de entre unos matorrales que estaban más adelante. Gastón, ¿qué es lo que realmente quieres? Ya mataste a mi hermano, y ahora vienes por mí y mi nieto. ¿No te advertí, Consuelo, que los acabaría a todos, desde ustedes hasta sus descendientes? Por si no lo sabías, la madre del niño acaba de ser enterrada. ¿Es eso cierto, abuela?, exclamó Pedro. Sí, chamaco, dijo Gastón. Acaban de enterrarla, tal vez no se enteraron porque la madre trabajaba como prostituta en otro pueblo. Yo mismo la embrujé para que se fuera y ahora tuvo un terrible final. Eso no puede ser cierto, decía Pedro mientras sollozaba. Si eso es cierto, y has terminado con la vida de mi hija, ¿qué más quieres, maldito? ¿Acaso piensas terminar con mi nieto? Que te quede claro que eso no te lo permitiré, aunque sea con mi propia vida te detendré. ¿Y qué vas a hacer, Consuelo? ¿Vas a atacarme con tu cerillito? Tienes toda la razón, voy a atacarte con esta insignificante arma. Pero te vas a dar cuenta que el fuego que produce no es normal. Pero mejor ven y averígualo por ti mismo. De repente los dos ancianos se acercaron y el niño quedó apartado a un lado. Doña Consuelo agarró del pelo a Gastón, mientras éste le golpeaba el estómago. Luego se separaron, y la anciana sacó su cerillo y empezó a recitar algo. Créanlo o no, el mismo fuego del cerillo parecía flotar, luego la anciana retiró el cerillo y ese fuego se quedó allí vagando como un fuego fatuo. ¿Eso no vale nada? ¿Es todo lo que puedes hacer? El niño se aterrorizó, pues mientras el viejo iba hablando, también sufría una transformación. Y en pocos segundos dejó de ser aquel anciano, para finalmente convertirse en una especie de perro o lobo. Cuando Gastón terminó de transformarse, caminó lentamente hacia Consuelo, y se acercó despacio como saboreando su victoria. Pero antes de que pudiera atacar, aquel fuego que se había mantenido inmóvil, en un rápido movimiento se interpuso entre ellos. Gastón quiso lanzarlo lejos de un zarpazo, pero el fuego, como si tuviera vida propia, lo esquivó, y es más, después comenzó a seguirlo, con la intención de pegarse a él y encenderlo en llamas. Al ver esto, Gastón empezó a correr, pero al dar un mal paso tropezó y cayó. Créanlo o no,
el anciano Gastón se quemó vivo porque el fuego se le pegó al cuerpo y su pelaje sirvió de combustible. Entre gritos de dolor, suplicaba que le quitaran el fuego, prometiendo que no volvería a hacer daño. Sin embargo, la anciana parecía no tener piedad y no hizo nada para ayudarlo. Eso es lo que te mereces, Gastón, ahora paga en el infierno por todo el mal que causaste. Y sin mirar atrás le ordenó a su nieto que se fueran, mientras Gastón agonizaba. De camino a casa el muchacho casi sollozando le dijo a su abuela: «No puedo creer lo que hiciste, abuela, ¿cómo pudiste dejar solo a ese anciano?». Pero la abuela muy seria respondió: «Si no hubiera hecho eso, seguramente nos habría matado a nosotros». Aunque acabaron con el nahual, la vida de Pedro y doña Consuelo no mejoró, pero al menos ya no se preocuparon de que el viejo Gastón volviera a dañarlos. Esta es la historia que mi madre me contaba y que quise compartirla con ustedes. Gracias por leer. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si este relato fue de tu agrado, no olvides suscribirte a este canal, déjanos un comentario y un like en este y en todos nuestros videos. Gracias y hasta el próximo relato.